Muy buenas tardes a todo el mundo. Les deseo la más cordial bienvenida a esta jornada de actualización del mes de septiembre de 2022. En esta ocasión nos acompaña el profesor Alfonso Brown del Rivero. El profesor Brown es profesor investigador aquí en la Facultad de Negocios de la Universidad de Anáhuac, México. Además, bueno, pues él cuenta con una licenciatura en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana. También tiene una maestría en Negocios Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Y además, bueno, pues él es doctor en Administración por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es un verdadero placer recibirte, Alfonso. Muchas gracias por aceptar brindarnos esta ponencia en las jornadas de actualización del Colegio Nacional de Actuarios. Es tu No, foro. pues muchas gracias a ti, José Daniel, y pues bueno, si les parece bien, podemos comenzar de una vez. Adelante, por favor. Bueno, a ver, entonces voy a compartir mi pantalla. Pero, a ver qué dice. Dice, el anfitrión inhabilitó la función de compartir la pantalla para los participantes. Creo que me tienes que dar permiso para poder compartir. A ver, ya está. Ok. Ahora sí. Perfecto. Bueno, pues el tema es el tema. A ver, déjame ver. Ahí está. Creo que se ve bien ahí. ¿Se ve mi pantalla? Muy bien, Sí, todo ok. perfecto. De acuerdo. Bueno, pues como ven ahí, el tema es un análisis de competitividad de países de América Latina basado en la estructura institucional de estos países durante un periodo de 2007 a 2018, ¿no? Bueno, entonces les platico en qué va a consistir la plática. Pues primero una breve introducción. Después voy a hablar sobre cuál es el papel que juegan desde el punto de vista económico las instituciones en el desarrollo, en la competitividad y el desarrollo económico. Veremos cuáles son los indicadores de competitividad que se consideran. Después hablaré de la parte empírica y finalmente de las conclusiones, ¿no? Bueno, entonces, primero, ¿qué es lo que, digamos, este es como el gran resumen del trabajo? Esto, por cierto, es un trabajo que hicimos aquí en la facultad entre un servidor y el doctor también, Luis Felipe Llanos, que también es actuario y conocido por parte de varios de ustedes. Bueno, lo que hicimos entonces fue tratar de relacionar el desempeño económico de los países de América Latina con base en la estructura institucional. Ahorita vamos a hablar un poco más a detalle de qué son las instituciones, que básicamente comprenden pues las reglas, las leyes, todas las normas jurídicas y no jurídicas que tienen que ver con la operación, el funcionamiento de las empresas, de los individuos, del propio gobierno, etcétera, y que determinan mucho el buen o mal funcionamiento de los mercados, tanto de los mercados de bienes como de los mercados de trabajo, como los mercados financieros, ¿no? Y de manera concreta lo que se hizo fue un análisis en dos etapas. Primero, un análisis factorial, en el cual se identificaron cuáles eran de todas las variables, de un rango de variables, cuáles eran las más significativas, se agruparon en factores, y después de ahí se hizo un análisis de clúster para ver cómo se agrupan los países, ¿no? Toda la información se obtuvo de
los indicadores de competitividad que elabora periódicamente el Foro Económico Mundial. Son 12 pilares. Y luego, pues, agrupamos ahí a los países de acuerdo con su desempeño, ¿no? Primero, bueno, ¿qué son las instituciones? Ahí vemos una imagen de la frontera entre Nogales, Sonora y Nogales, Arizona. Retomo esto porque, pues, con esto abre el libro de un libro muy conocido que probablemente algunos de ustedes han leído, que se llama ¿Por qué fracasan los países?, ¿no? De dos economistas, Daron Acemoglu y señor Robinson, ¿no? Y entonces, bueno, lo que nos dicen es, si observamos una imagen de satélite entre Nogales, Sonora y Nogales, Arizona, podemos ver una gran diferencia a simple vista, ¿no? Mientras que de un lado, pues vemos un poco desorganizado y las calles mal trazadas, etcétera, la infraestructura un poco de mala calidad, etcétera. Del otro lado, pues vemos todo ordenadito, las calles bien trazadas, espacios amplios, etcétera, etcétera, ¿no? Y si nos vamos un poquito más al detalle, nos podemos dar cuenta de que de un lado, por ejemplo, el ingreso medio de la población, pues es de alrededor de unos $30,000 norteamericanos al año. La mayoría de los adolescentes asisten a escuelas de buena calidad. La mayor parte de la gente tiene por lo menos estudios a nivel de secundaria. Hay un sistema de salud, pues, que opera bajo condiciones de calidad. La población es relativamente sana, tiene una esperanza de vida elevada, de acuerdo con los promedios internacionales. Las personas mayores de 65 años tienen un programa de asistencia sanitaria, tienen acceso a muchos de los servicios que proporciona el gobierno, la electricidad, el servicio de telefonía, el alcantarillado, la salud pública, la red de carreteras es de buena calidad, y así podemos seguir hablando de muchas cosas, ¿no? Algo muy importante también es que las personas del lado de Arizona pues pueden salir y desempeñar sus funciones diariamente sin mayor preocupación de que, o miedo constante de que les roben, de que les expropien sus cosas, o que las empresas puedan correr algún tipo de riesgo en sus inversiones. Desde luego, pues existe también un cierto margen de corrupción, pero pues la gente puede funcionar adecuadamente, ¿no? La gente también tiene derecho a votar, elegir a sus alcaldes, a los que los representan en el Congreso, a los senadores, votan en las elecciones presidenciales, y pues son personas que básicamente tienen confianza en el sistema democrático, ¿no? Del otro lado, de la alambrada, de este lado de acá, digamos, pues la situación es un poco diferente, ¿no? O significativamente diferente. La gente no vive en condiciones tan prósperas como del otro lado. Una parte, la mayor parte de los adultos no estudiaron a nivel ni siquiera de secundaria. Muchos adolescentes ni siquiera van a la escuela. Las madres se preocupan por los altos índices de mortalidad infantil. Las condiciones de salubridad son deficientes. Esto repercute también en la esperanza de vida de la población, que es menor. La ley existe, pero en muchos casos no se aplica. Hay mucha delincuencia,
abrir un negocio es una actividad peligrosa, la gente vive preocupada porque le roben, para realizar trámites hay que dar muchas veces sobornos, y bueno, los habitantes de Nogales, Sonora, viven diariamente con la corrupción y la ineptitud de los políticos, ¿no? Bueno, esta es la descripción de los dos lados de la frontera, ¿no? Y uno se pregunta, pues, ¿por qué esas grandes diferencias, no? O sea, no lo podemos achacar al clima, porque pues viven en el mismo ambiente, pues la gente, digamos, que interactúa o que actúa económicamente hablando en ambos lados de la frontera, pues es básicamente la misma, ¿no? Mucha de la gente que vive del lado de Sonora o que duerme del lado de Sonora, pues cruza todos los días para trabajar en Arizona. Entonces, pues no hay, digamos, una diferencia importante desde ese punto de vista, tanto de las características físicas del territorio, el clima, el tipo de gente, etcétera, que explique esta diferencia. Y la diferencia tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que de un lado de la frontera la gente vive bajo ciertas reglas y bajo ciertas leyes, y del otro lado de la frontera la gente vive bajo otras reglas y otras leyes diferentes que se administran también de manera distinta, ¿no? Porque una cosa es tener leyes y otra cosa es hacerlas cumplir, ¿no? Bueno, entonces, de aquí, pues, es evidente, cuando hablamos de instituciones, nos referimos a todo lo que son las reglas del juego, que son las que inciden sobre el comportamiento de los individuos en la sociedad. Tanto las leyes escritas como aquellas que no están escritas y que forman parte de las normas de convivencia diaria de las personas. Y todo eso influye sobre el comportamiento de los agentes económicos, hablando en términos más de mi profesión, ¿no? Es decir, determina si las empresas o si los emprendedores, todas aquellas personas que tienen una buena idea de iniciar un negocio, tienen mayor o menor probabilidad de ser exitosos o de finalmente materializar su idea y poderla llevar adelante, ¿no? En algunos casos, pues, hay que cubrir una cantidad interminable de trámites y en cada uno de esos trámites hay que estar dando sobornos para poder obtener los permisos correspondientes, etcétera. Mientras que del otro lado, pues los trámites son bastante más transparentes y fáciles de realizar, ¿no? Entonces, de aquí, pues la gran conclusión que extraen tanto Acemoglu, Robinson, como otros distintos economistas, Douglas North y otros tantos, es que el nivel de desarrollo de los países depende del grado de eficacia con el que operan sus instituciones, ¿no? Entendidas nuevamente las instituciones como todas estas reglas que determinan el funcionamiento de la economía. Y bueno, podemos hacer una división de las instituciones, tanto lo que podemos considerar como las instituciones inclusivas, como las instituciones extractivas. Dicho de manera muy resumida, para no tampoco aburrirlos con esto, las instituciones inclusivas tienen que ver con todas aquellas cosas que promueven la iniciativa individual, que están orientadas a promover la productividad, la eficiencia y hacer que la gente pues rinda más, ¿no? En cambio, las extractivas son todas aquellas que inhiben el desarrollo individual
en aras de una colectividad o de un supuesto beneficio colectivo, en muchos casos, y que inhiben pues totalmente en muchos casos, en el peor de los casos, inhiben completamente la posibilidad de obtener o de lograr una mayor productividad y eficiencia en el funcionamiento de las empresas, del funcionamiento en general de la economía, ¿no? Bueno, de ahí entonces tomamos el reporte que elabora periódicamente el Foro Económico Mundial, donde se analizan toda una serie de indicadores de competitividad. Ellos les llaman pilares, y cada uno de estos pilares a su vez está compuestos por diferentes variables, ¿no? Para el caso particular de América Latina, tomamos 23 países para el periodo 2007 a 2018. Y estos 12 pilares son los que aparecen aquí señalados, ¿no? El primero, que es el más importante, le llaman instituciones, otro que mide la infraestructura. Y bueno, por instituciones les señalo los más importantes. Hay 21 variables que miden ahí, que entre ellas está lo que para los economistas es muy importante, que se llama derechos de propiedad, ¿no? Es decir, proteger los derechos de propiedad de los individuos, ¿no? De las empresas. La independencia judicial, la eficiencia del marco legal para resolver disputas entre las partes. Por ejemplo, tiene que ver con el crimen y la violencia y los costos asociados en los negocios. Tiene que ver con el crimen organizado, con la confiabilidad de los servicios de policía, con el comportamiento ético y la conducta de las empresas, digamos, dentro de los aspectos más importantes, para no hablar de todos, ¿no? Por la parte de infraestructura, pues, se evalúa todo lo que tiene que ver con el estado general de la infraestructura, desde la calidad de las carreteras, del servicio de ferrocarril, de los transporte aeroportuario, como de los barcos, ¿no? Y también tiene que ver con la electricidad, tiene que ver con la telefonía. El tercero, que es el ambiente macroeconómico, tiene que ver con variables más de tipo económico, como sería el balance presupuestal del gobierno, la inflación, la deuda del gobierno, por ejemplo. Salud y educación primaria, pues tiene que ver con la mortalidad infantil, la expectativa de vida, la calidad de la educación primaria, de la tasa de participación de los alumnos en la educación, o bueno, de los niños en la educación escolarizada. Luego tenemos que es capacitación y educación superior, tiene que ver con la calidad del sistema educativo, con la calidad de la educación en matemáticas y ciencias, el acceso al Internet en las escuelas, y así nos vamos, ¿no? El sexto, que es la eficiencia de los mercados, tiene que ver con la competencia, con los impuestos y qué tanto eso incentiva a los negocios, la tasa total de impuestos que pagan las empresas o los individuos, el número de procedimientos que se tienen que seguir para iniciar un negocio, el tiempo que se lleva a poder iniciar ese negocio, los aranceles, en fin. La parte del mercado laboral tiene que ver con la flexibilidad para determinar los salarios, qué tan factible o qué tan fácil es contratar o despedir trabajadores, tiene que ver con las políticas de pago y que promueven la productividad, la capacidad que tienen los países para atraer y retener talento,
La parte del mercado financiero se analiza la calidad de y disponibilidad de los servicios financieros, la facilidad para obtener financiamiento a través del mercado de capitales, el acceso, qué tan fácil es obtener créditos por parte de los bancos. Luego hay un rubro que tiene que ver con disponibilidad tecnológica, y esto se refiere a la disponibilidad de tecnologías de vanguardia, la cantidad de usuarios de Internet, la calidad de los servicios de banda ancha, las suscripciones a teléfonos celulares. Luego tenemos tamaño de mercado, que mide el tamaño del mercado doméstico, el Producto Interno Bruto, las exportaciones como porcentaje del PIB. Luego tenemos sofisticación de negocios, que se refiere a qué tan competitivo es el ambiente de las empresas, qué tan sofisticados son los procesos de producción. Tiene que ver también, por ejemplo, con la delegación de autoridad en las empresas. Y finalmente, el último, que tiene que ver con innovación, que tiene que ver con las instituciones de investigación científica, el gasto en investigación y desarrollo, la colaboración entre universidades y industria en actividades que tienen que ver con investigación y desarrollo, la disponibilidad de científicos e ingenieros, ¿no? Bueno, entonces, como decía al principio, lo que hicimos fue un análisis de 2 pasos. Primero, se procesó la información de cada uno de estos pilares, tomamos solamente algunos de ellos, no los 12, para hacer un análisis exploratorio, factorial exploratorio, y obtener ahí 2 factores que nos permitieran explicar la mayor parte de la varianza del comportamiento del desempeño de cada uno de los países en términos de competitividad. Y después lo que se hizo fue un análisis de clúster para agrupar a los países de acuerdo con estas características, ¿no? Bueno, por ejemplo, entonces en el pilar instituciones ya comenté más o menos en qué consiste. Entonces, el análisis factorial nos arrojó 2 factores que al primero le llamamos factor confianza en el gobierno, que tiene que ver con la confianza pública en los políticos, la desviación de fondos públicos, la independencia judicial, del Poder Judicial, favoritismo en las decisiones de los funcionarios públicos, comportamiento ético de las empresas, eficiencia del marco legal en regulaciones retadoras, pagos irregulares y sobornos, confiabilidad de los servicios públicos, eficiencia del marco legal en la resolución de disputas, ¿no? Y el segundo, que es protección de derechos, donde tenemos pues estos otros, ¿no? Fortaleza, protección de las inversiones, protección de los derechos de los accionistas, en fin, ¿no? Derechos de propiedad, en fin. Bueno, ¿qué hicimos después? Pues agrupamos a los países de acuerdo con esto, y entonces obtuvimos 4 grupos, ¿no? Entonces, los países que mejor califican tanto en lo que se refiere a confianza de gobierno como la protección de derechos de propiedad son Chile, Barbados, consideramos allí Barbados como país pues perteneciente también a América Latina, Uruguay y Costa Rica. Vamos a ver que consistentemente Chile siempre se va a ubicar a la vanguardia, ¿no? Luego, un segundo grupo en el cual está México, está Brasil, Jamaica, Panamá, Colombia, Perú, Guatemala, Honduras, etc. Luego tenemos los peor calificados, donde están El Salvador, Ecuador, República Dominicana, Argentina, Uruguay, y hasta la retaguardia están Venezuela y Haití.
Puerto Rico es un caso especial, ¿no? Es un país libre asociado que funciona mucho bajo las reglas vigentes en Estados Unidos, ¿no? El siguiente pilar es infraestructura. Entonces, bueno, nuevamente agrupamos aquí en dos factores, que es la infraestructura de transporte y el otro que es la cobertura telefónica, que incluye también la calidad de la oferta eléctrica. Entonces, nuevamente, aquí vemos que dentro del grupo más avanzado está Chile, nuevamente, junto con Panamá, Puerto Rico. Barbados es el que califica mejor de todos. Luego, el siguiente grupo, pues, aquí está México, está Brasil, Colombia, Argentina, Perú, Costa Rica. Luego tenemos a República Dominicana, Honduras, este otro grupo, y Venezuela, Paraguay y Haití, ¿no? Haití es de los países, pues junto con Venezuela, ahora los más pobres de América Latina, y también uno de los más pobres a nivel mundial, ¿no? Luego tenemos el ambiente macroeconómico, donde nuevamente, pues, tomamos el primer factor, que es inflación, y el segundo, que es la calificación crediticia. Esto tiene que ver con la calificación que otorgan las agencias calificadoras sobre la evaluación que hacen de la capacidad de pago que tienen los países, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos, en este caso, una baja inflación con una alta calificación crediticia, Chile. México califica en este grupo. Estoy hablando de que esto es hasta 2018, ¿no? De 2018 para acá, pues ya otra historia, ¿no? También está Colombia, está Perú. El siguiente grupo, Brasil, Costa Rica, en fin. Y nuevamente, pues acá tenemos bueno, otro tercer grupo, Argentina, Honduras y Venezuela por acá arriba, sobre todo porque pues Venezuela es un país que presenta índices de inflación muy elevados, ¿no? Además, tiene una calificación crediticia sumamente baja. Es un país que está considerado entre los más riesgosos para invertir en este momento, ¿no? La eficacia del mercado de bienes. Entonces, aquí obtuvimos un factor que le llamamos poder del consumidor y otro que es el número de procedimientos para arrancar un negocio, ¿no? Entonces, tenemos aquí los diferentes países agrupados. Entonces, número de procedimientos para iniciar un negocio. Aquí lo mejor es que sea la menor cantidad posible. Lo ideal está acá de este lado, ¿no? Un alto poder del consumidor y un número relativamente reducido de trámites para poder arrancar un negocio. Entonces, aquí los países mejor calificados son Puerto Rico, Chile, Panamá, Perú, aquí también está México, perdón. Luego, pues tenemos acá a Brasil, Argentina y Venezuela hasta el fondo, ¿no? Poder de consumidor muy bajo y con un grado de trámites muy grande para poder arrancar un negocio. La eficiencia del mercado de trabajo, aquí tenemos un factor que es capacidad para retener y atraer talento y el 2 que es flexibilidad salarial. Entonces aquí tenemos por un lado una alta flexibilidad salarial con una alta retención o atracción de trabajadores. Nuevamente Chile califica aquí a la cabeza, Costa Rica, Panamá, en un segundo grupo México, Brasil un poquito
rezagado. Luego tenemos Uruguay, Argentina y Venezuela otra vez, ¿no? Venezuela es el outlier, ¿no? Luego tenemos el mercado financiero, inclusión financiera, solidez bancaria. Y nuevamente tenemos aquí la solidez bancaria. Con inclusión financiera se refiere a, pues, qué tan asequibles son los servicios financieros, la disponibilidad que existe de esos servicios, la facilidad con la que se otorgan créditos y la disponibilidad de capital de riesgo, ¿no? Entonces, nuevamente, Chile destaca, junto con Panamá. Luego tenemos solidez bancaria, Brasil califica alto, México no tanto. En inclusión financiera, pues más o menos ahí estamos a la par con Brasil. Luego tenemos otro grupo de países un poco más rezagados, que sería Guatemala, Perú, Honduras, Uruguay, etcétera. Aquí Argentina califica bastante mal. Y Haití, bueno, pues a la cola, ¿no? Solidez de la banca, pues Argentina no destaca precisamente por eso, y tampoco en inclusión financiera. Bueno, digamos, estos son los pilares que analizamos. Entonces, a partir de allí, pues sacamos algunas conclusiones. Primero, pues este análisis nos permitió corroborar que efectivamente las instituciones tienen un papel muy importante en el desarrollo económico, y esto lo vemos en el caso de los países de América Latina. Luego, pues tenemos una gran diversidad en países de América Latina, a pesar de todas las similitudes que nos unen culturalmente, históricamente, con estos países. Hay una gran diversidad que tiene que ver con factores de tipo político, fundamentalmente. Y bueno, dentro de esto, pues destacan 4 países de manera, pues, consistente, sobre todo el caso de Chile. Chile es un caso muy llamativo, pero también es el caso de Costa Rica y de Panamá, que califican bastante bien en varios de estos factores, ¿no? Y México un poquito atrás, ¿no? Si vemos el desempeño de cada uno de los países a lo largo de todo el periodo, digamos, es el valor que arroja la medición que hace el Foro Económico Mundial año con año. Entonces tenemos el país que todo el tiempo califica más alto en términos de competitividad es Chile. El máximo aquí es 7 y Chile está por abajito del 5, ¿no? Luego, pues tendríamos el caso de Panamá, es que está aquí, ¿sí? Luego tenemos el caso de, acá es Costa Rica, y el rojito es México, ¿no? Como color morena, ahora que está de moda, ¿no? Luego tenemos Colombia y luego tenemos Perú. Hay que decir que, bueno, ahora ha venido un poco a menos, pero en América Latina, durante la época de Calderón y de Peña Nieto, se impulsó mucho la Alianza del Pacífico, que es un acuerdo comercial que formaron México, Chile, Colombia y Perú. Bueno, pues durante mucho tiempo estos 4 países se han destacado por ser los países, digamos, que están a la vanguardia en términos de competitividad en América Latina. Claro, luego han venido toda una serie de vaivenes de tipo político, cambios de gobierno. Chile, por ejemplo, en este momento, pues acaba de tener elecciones y llegó un gobierno de una orientación completamente diferente, que, pues bueno, veremos qué sucede con estas evaluaciones.
pero pues en principio es un gobierno con una orientación que no le presta atención a estas cosas, ¿no? Tiene otras prioridades, es lo mismo el caso de Colombia, y bueno, pues el caso de México que bien conocemos todos, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es fundamentalmente lo que les quería platicar hoy, y pues estoy abierto a preguntas, dudas, y si quieren que abunden en alguna cuestión, pues con mucho gusto. Oye, pues muchísimas gracias, Alfonso. Híjole, es un panorama bien difícil, la verdad, el que nos planteas. Y bueno, estoy hablando hasta 2018, ¿eh? La siguiente etapa sería ver qué pasó con eso después, ¿no? Para todos estos países, ese es un trabajo por hacer más adelante, ¿no? Fíjate que, bueno, a mí me queda mucho la situación de cómo Chile es el país que mejor clasifica en los factores que nos presentas, Sí. perdón, en prácticamente todos los factores que nos presentas, ¿no? Este, y bueno, a mí me gustaría pues, saber si has tenido contacto con algún colega de allá, qué opinan, cómo se sienten, vamos, desde el punto de vista de, por ejemplo, el investigador, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, este trabajo se publicó en una revista chilena. Bueno, los chilenos saben, obviamente, ¿no? Eso lo conocen ellos. Y pues me imagino que es algo que también les dará pues mucha satisfacción, ¿no? Eh, pero pues ahora las cosas han cambiado y no se sabe qué rumbo vayan a tomar, ¿no? Pero sí, de hecho, está publicado en una revista chilena esto. Interesante. Vamos a ver entonces, vamos a ceder el espacio para que alguno de nuestros asistentes, de nuestros participantes, pues pueda hacer alguna pregunta. Por favor, bienvenidos actuarios, está abierto el foro para recibir sus preguntas. Adelante. José Luis Mendoza, adelante José Luis. Gracias, Daniel, gracias, Alfonso, por la plática tan extraordinaria. Yo tengo dos preguntas. La primera es una pregunta de validez de las estadísticas. A mí me parece que, por supuesto, recuperando esta comparativa que es enriquecedora y muy importante, nos pone un momento de reflexión fundamental. Sin embargo, el tamaño de las economías que se encuentran comparadas, como que, digamos, pareciera que los factores de análisis no tomen en consideración ese reto, ¿no? No es lo mismo una economía y una población como la chilena o la panameña comparada con el monstruo que es México, ¿no? No sé hasta dónde estos factores afecten estos planteamientos estadísticos. No sé cuál sería la opinión, sería una primera pregunta. Y la otra, ante esta perspectiva que seguramente sería muy interesante ver cómo está ahorita el 2022, ¿cuál sería el peso que le daríamos a la estabilidad? Porque parece que México está bastante bien, digamos, bueno, no bastante bien, pero está dentro de lo que se califica como instituciones de mejor sanidad en América Latina. Si eso es verdad, ¿qué tanto resistiremos el embate de estas transformaciones que estamos viviendo? Pero al mismo tiempo, ¿estaremos ya listos desde tu perspectiva para brincar los sexenios y las distintas visiones políticas y empezar a formar una verdadera institucionalidad democrática en el país? ¿Estamos ahí? ¿No estamos ahí? Comparado con países de nuestro nivel económico y de nuestras problemáticas, digamos, de alguna manera. Gracias por tus respuestas y sobre todo por la plática tan maravillosa. No, gracias por las preguntas. Bueno, sobre lo primero, si el tamaño influye en las indicadores, ¿no? Yo te diría que digamos, por ejemplo, la calidad de la infraestructura portuaria, pues es algo que yo no creo que tuviera que influir el tamaño del país, ¿no? Porque, o sea, tomemos por ejemplo el caso de Europa, ¿no?
Si fuera por tamaño, entonces podríamos decir que Luxemburgo, por ser un país tan pequeñito, pues tendría que ser menos desarrollado que Alemania, que es su vecino. Y sin embargo, pues Luxemburgo es un país muy desarrollado e incluso en muchos aspectos probablemente hasta más que algunas regiones, o seguramente más que algunas regiones de Alemania, ¿no? Sobre todo la Alemania del Este. Entonces, no me parece que eso sea un factor relevante. Sí puede ser relevante en cuanto a los indicadores económicos, pero por eso lo que se hace es medirlo en términos per cápita, ¿no? O sea, obviamente, si yo quisiera comparar el PIB de México con el PIB de Haití, pues, o sea, no hay punto de comparación. Pero si yo comparo cuánto le toca proporcionalmente a cada uno de los habitantes de México comparado con lo que obtiene cada uno de los habitantes de Haití, pues ahí sí puedo establecer una comparación que es bastante válida, ¿no? Y es como se hace normalmente. Lo otro, pues simplemente nos sirve para medir pues tamaños de las economías, pero en este caso no, no es ese tipo de análisis, sino más que nada, pues sí se comparan cosas que son comparables, digamos, que son homogéneas, ¿no? Ahora, en cuanto a tu segunda pregunta, yo, híjoles, es una pregunta un poco complicada, ¿no? Yo te diría, porque tiene que ver no solamente con factores de tipo institucional, de funcionamiento de instituciones públicas, sino tiene que ver también con la parte democrática, según entendí de la pregunta del funcionamiento democrático. Y bueno, pues creo que, y ahí me voy a basar en indicadores que se han publicado recientemente a nivel internacional, como por ejemplo Transparencia Internacional, donde pues la calificación de México ha disminuido en estos últimos años. Hay una evaluación que hacen también una compañía internacional que se llama A.T. Kearney, que mide que mide los regímenes democráticos o qué tanto prevalece la democracia en los países, y califican a México en un punto intermedio entre un país democrático y un país autoritario, ¿no? Y esto, pues es algo que cambió en estos años, ¿no? Y tiene que ver con el gobierno que tenemos ahora, que claramente es un gobierno que ha cambiado muchas de las cosas que había antes. Por ejemplo, en el tema de salud, pues aquí se eliminó completamente el Seguro Popular, que era pues un programa que pues no funcionaba de manera perfecta, pero que sí resolvió problemas importantes que se habían venido presentando en el país, ¿no? Para sustituirlo por un programa que pues francamente no es del mismo nivel, y un programa bastante improvisado, que pues ahora el IMSS es el que está saliendo un poco ahí al rescate. Eso por un lado, por el lado de la educación, por el lado de la infraestructura, pues tampoco podríamos decir que ha habido algún resultado importante en este gobierno, ¿no? Salvo los proyectos prioritarios y prácticamente únicos que está haciendo el gobierno, pero digamos la infraestructura portuaria o fuera del aeropuerto de Santa Lucía, pues lo que ha pasado con el aeropuerto de la Ciudad de México, el AICM,
pues francamente es motivo de mucha preocupación, ¿no? Y la pérdida, por ejemplo, de este estatus que otorgan en Estados Unidos de confiabilidad en operación aeroportuaria que hemos perdido y que pues ya llevamos más de un año y no se ve cómo se puede recuperar pronto. En fin, o sea, por el lado del sector educación, pues también tenemos problemas muy notorios. En fin, yo creo que sí ha habido un deterioro y bueno, si nos vamos un poco a aspectos más políticos, pues creo que también ahí claramente las cosas pues no están funcionando como debería ser en un país democrático, ¿no? Entonces yo creo que sí ha habido un retroceso en muchos aspectos y que estamos realmente en una situación riesgosa y de mucho peligro hacia adelante, ¿no? Hacia el cambio de gobierno, ¿no? Por ejemplo, en términos de todo esto que se está discutiendo ahora, de la militarización, no militarización de la seguridad pública, pues teníamos también una Policía Federal que fue un esfuerzo de dos gobiernos por desarrollar una policía pues moderna, con cierto nivel de capacitación, con el uso de ciertas tecnologías, técnicas de investigación, etcétera. Y todo eso, bueno, pues quedó ahí en el olvido, se perdió para, pues, meter militares en tareas de seguridad pública, pero pues los militares no tienen esa formación de policía, sino su tarea es otra. Entonces, pues bueno, ahí hay una pérdida importante de conocimiento, de experiencia, de capacidad, policial que sí se había creado incipientemente, si quieres, en otros gobiernos, ¿no? No sé si respondo la pregunta que me hiciste. Muchas gracias, Alfonso, por tus reflexiones y por tu plática. Sí, bueno, yo tengo algunas experiencias profesionales por mi trabajo en estos temas institucionales. Sí, creo que estamos viendo un momento de crisis muy delicado con lo que planteas. Me parece, sin embargo, que sí es un momento en el que algunas instituciones necesitan, digamos, cambios, ¿no? En particular la parte de seguridad, sí me parece que la parte de la Policía Federal está muy afectada. Por mi actividad profesional conozco las entrañas de ese cambio y sí creo que era muy importante el cambio. No estoy seguro, ¿verdad?, que lo que se planteó con la Guardia Nacional fue lo mejor, en eso estoy de acuerdo, pero sí creo que la Policía Federal dejaba mucho que desear por algunas circunstancias, pero es verdad, coincido contigo en el resto de tus planteamientos, sobre todo y particularmente en las preocupaciones que hay desde la perspectiva de crecimiento y de inversión hacia adelante para los factores económicos que están bien afectados con la garantía institucional de instituciones que se están comprometiendo en el país, ¿no? Sin duda alguna, un tema súper delicado que requiere de todo el talento de nosotros y de todos los mexicanos para dar soluciones. Yo, a pesar, digamos, de toda esta marabunta de cambios y esta locura de replanteamientos que hemos vivido en los últimos, desde el 2000, yo diría que desde el 2014, pero digamos desde el 2017 para acá, ¿no? Y todas las experiencias tan difíciles que hemos vivido. Al mismo tiempo, yo me siento todavía aquí frente a ustedes en esta reflexión y la verdad es que
pues hoy por lo menos no pasó la propuesta de transformación o de militarización que plantean, para bien o para mal, ¿no? Digamos, de más allá de extender al 2028 la presencia de los militares, ¿no? Ajá, Sí. hoy no pasó. Y más allá de que estemos a favor o en contra de digamos, de la propuesta, hoy no pasó, ¿no? Y estamos frente a una propuesta frente al líder político más importante en toda la existencia contemporánea del país. Nunca hemos tenido una figura política del poder que tiene el actual presidente de la República, jamás en la historia. Sí, de acuerdo. Y hoy lo pararon en el Senado. Entonces, más allá de bien y del mal, esa parte me llama la atención. Por ejemplo, es cierto que este gobierno ha golpeado mucho. Ahí está la Comisión Federal de Competencia Económica intentando sacar adelante sus planteamientos y con muchas presiones políticas, sin duda alguna, muy golpeada por la política de facto, pero ahí está la comisión, ¿no? Ahí está la parte, digamos, del panel del TEMEC famoso que sigue ejerciendo ahora sus presiones, ¿no? Y esa parte, y al mismo tiempo, pues, sí, habiendo un enemigo, bueno, no sé si deba calificarlo así, un adversario del grupo en el poder hoy en día, en el colegio electoral mexicano, pues la verdad es que si quieren reforma, la reforma va a tener que ser consensada, ya no es un asunto tan sencillo como lo que vivimos nosotros, que tenemos canas amplias en los 80s, ¿no? Que se hacía exactamente lo que decía el presidente. Hoy yo veo esto muy diferente en ese sentido. Y aunque sí coincido en la necesidad de transformación y me impresionan los índices que nos presentas, de verdad me dejaron con muchas inquietudes y reflexiones personales, incluso en mi trabajo, que agradezco muchísimo. Sí me quedo al mismo tiempo bueno, han pasado, me veo en 1980 y me veo en el 2022 y pues algo hemos trabajado, ¿no? Algo hemos evolucionado, creo que es momento claro, de por participar supuesto. y es momento de proponer ahí una evolución institucional nueva. Me quedo con esta crisis tan terrible que estamos viviendo, pero al mismo tiempo, gracias a tus reflexiones, me quedo con la impresión de que pues ahí está México, ¿no? En el tema institucional. Sí, no sé si se acuerdan ustedes, los que tengan más canas, cuando estábamos en los 80, siempre estábamos en el hoyo abajo de Venezuela, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ahí yo creo que más que nada Venezuela se ha desplomado, ¿no? Yo no estaría tan satisfecho porque pues medirnos con Venezuela no es en este momento algo que sea muy agradable o que nos representa algo interesante, ¿no? Venezuela está sumido en el hoyo, ¿no? Claro, totalmente. Coincido con muchas de las cosas que dices, que tiene mucho que ver con el tema político actual, ¿no? Y coincido que no habíamos tenido probablemente un presidente con tanto poder o quizás los presidentes anteriores, bueno, digamos, porque en la época del PRI también los presidentes tenían un poder absoluto. Lo que pasa es que yo creo que también los presidentes de aquel entonces tenían cierto recato, ¿no? Yo veo en este gobierno un ánimo de venganza y de revancha muy grande, ¿no? Eso es lo que yo veo también. Y yo no recuerdo en los gobiernos anteriores, aún bajo las peores épocas del PRI, que se utilizara de manera tan descarada la fuerza para someter a los adversarios, ¿no? O sea, digamos, yo no me imagino, por ejemplo, incluso a López Portillo o a Echeverría, darle indicaciones a los diputados y a los senadores de que no le cambiaran ni una coma a las propuestas de ley que él enviaba al Congreso, ¿no? En cambio, esto sí lo escuchamos aquí y lo escuchamos frecuentemente, y no solamente eso, sino que además todos los que pertenecen a esa corriente acatan ciegamente las órdenes siendo un poder distinto
Eso sí, francamente, yo no lo había visto. Y es algo muy peligroso para cualquier país, ¿no? Como dices tú, qué bueno que no pasó y qué bueno que todavía tenemos instituciones que están ahí para protegernos y que están dando la batalla, ¿no? La Comisión Federal de Competencia es una de ellas, pero de los comisionados, creo que son 7 comisionados o algo así, hay 3 vacantes y solamente están funcionando con 4, ¿no? Porque eso es una manera también de minimizarla y de reducirla. Pero, por ejemplo, el INE sí está dando la batalla, nada más que ahí también vienen cambios de representantes, viene cambio del presidente del INE, y en este juego de estira y afloja, pues seguramente van a querer imponer a alguien que sea completamente afín a sus intereses y con el ánimo de influir en las elecciones del 2024, ¿no? Eso es lo que está en juego en este momento, ¿no? Esto de que no pasó el tema de ampliar la presencia de los militares en las calles hasta el 2028, pues digamos es una derrota temporal del presidente, pero no es una derrota definitiva porque el asunto se regresó a una de las comisiones para que lo discutan, pero eso no quiere decir que no lo vayan a presentar más adelante. O sea, lo regresaron y lo retiraron porque no tenían el número de votos necesarios para poderlo sacar. Pero la operación está a todo lo que da para conseguir esos votos, ¿no? En la época de Obregón eran cañonazos de 50,000 pesos de aquel entonces, pero ahora son cañonazos de gubernaturas, de embajadas, de impunidad para muchos de ellos, que caso del presidente del PRI, o sea, es una cosa que de verdad, o sea, yo creo que eso no lo habíamos visto nunca, ¿no? Y yo creo que sí es muy peligroso. Sí, ahora, en términos de la institucionalidad de México, hay que tomar en cuenta que México es la economía número 15 del mundo, ¿no? Lógicamente, se esperaría que el nivel de competitividad del país estuviera más o menos en esos niveles. Estamos sobre el 60, 70, estamos a media tabla, ¿no? Muy por debajo de lo que debería ser. Y en estos 4 años hemos perdido, hemos bajado todavía. En estos días se acaba de publicar también el Instituto Mexicano para la Competitividad. Ellos elaboran también un informe sobre la competitividad a nivel internacional y México nuevamente bajó posiciones. Ahí en este caso ellos evalúan menos países, pero consistente México ha venido retrocediendo. Ahora, otra cosa muy importante que dijiste es la que tiene que ver con los tratados internacionales. Afortunadamente tenemos el TEMEC, ¿no? Porque el TEMEC de alguna manera también es una salvaguarda, es algo que nos protege, es algo que está escrito y que compromete al país, que compromete al gobierno y que tiene que cumplir. Todo esto de las consultas que están habiendo con el gobierno de Estados Unidos y con Canadá, están parados en lo que está firmado en el tratado. Y ahí México está incumpliendo. Si en un momento dado no logran llegar a un acuerdo y se establece un panel, México tiene todas las de perder, ¿sí? Y eso va a representar un costo muy elevado económicamente hablando para el país, con perjuicios para actividades que ni siquiera están involucradas, ¿no? Principalmente se piensa que eso afectaría la actividad agrícola, porque en caso de perder México, le facultaría a Estados Unidos y a Canadá de imponer sanciones, aranceles sobre productos mexicanos que exporta a esos países.
Y esto es solamente con Estados Unidos y con Canadá. Por otro lado está la Unión Europea. También las empresas europeas se han visto afectadas por las políticas del sector energético en México, ¿no? Entonces, qué bueno que tenemos esos tratados, porque de alguna manera eso nos protege hasta cierto punto, ¿no? El hecho de que nos hayamos comprometido ante otros países a hacer cumplir ciertas reglas y ciertas normas, también es una garantía para el país. Y dentro de esas normas, un aspecto muy importante es el que tiene que ver con el cumplimiento de los contratos. Una de las cosas que están reclamando tanto las empresas norteamericanas como las empresas canadienses es que no se han respetado los contratos. Y esa es una de las cuestiones que más castigan a nivel de evaluación de competitividad, incluso de evaluación de riesgo a nivel internacional, ¿no? Si los gobiernos firman o hay cosas que están firmadas, pero que no se respetan y no se cumplen, se violentan los derechos de las partes, es una de las cosas más graves que puede haber, ¿no? En fin. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias No, por de estas nada, y y tus muy interesantes reflexiones. los comentarios. Ahí te mando mis datos a través de José Daniel. Yo trabajo en Pemex hoy en día y trabajo en algunos aspectos de análisis energético internacional y conozco a fondo esta problemática. En algún momento, con mucho gusto, lo platicamos. Solo dejo ahí la reflexión final de que me gustaría ahí dejarles en la mesa, Alfonso, si me permites, para completar tu maravillosa exposición. Sí es cierto, Andrés Manuel, el PRI tuvo los presidentes, se llamaba eso la presidencia imperial y tenía poderes metaconstitucionales, y hay varios estudios de algunos constitucionalistas muy avesados que nos regalaron aquellos análisis que por ahí siguen. Y Andrés Manuel, pues incluso tiene más metapoderes que los tradicionales. La diferencia, yo diría, entre esos priistas, los que quieran mencionar, y Andrés Manuel, es que los priistas necesitaban al PRI, necesitaban a los gobernadores, necesitaban el control regional. Y Andrés Manuel no necesita Morena, ni necesita el PRI. En algún punto podría no necesitarlos y fundar un nuevo partido en este momento. Y creo que eso sí cambia radicalmente la percepción de poder que este presidente tiene. O sea, Andrés Manuel no necesita a Morena. Eso es algo, yo realmente lo considero, de verdad, si te pones a evaluarlo, es realmente un fenómeno único y me atrevo a pensar que por lo menos, a lo mejor, por lo menos en la historia de América Latina sí lo es. O sea, es un presidente que podría decir, me salgo de Morena y vacía Morena, lo deja como cascarón. Creo la Güera y la Güera se llena de gente en menos de un año, o menos, ¿eh? O sea, es un fenómeno, es un poder de convocatoria social muy grande. Yo creo que si lo hubiera hecho antes, estoy de acuerdo contigo, pero ya a este punto, como están las cosas y con la sucesión ya totalmente en marcha, el poder que tiene López Obrador cada día es menor, ¿no? ¿Por qué? Simplemente por una cuestión de expectativas, ¿no? Él va a tener que dejar el poder y todos, las llamadas corcholatas, pues están jugando para su propio beneficio, ¿no? Ahorita, bueno, pues el juego es quedar bien con él, ¿no? Pero en un momento dado, pues nada garantiza que van a seguir siguiendo y respetando las órdenes que les den. Sí es claro que López Obrador ha venido perdiendo poder. Y además, con mayor razón, porque sus resultados son muy, muy pobres. O sea, si podemos hablar de resultados, ¿no? Pues, francamente, todo ha sido desastroso, ¿no? La gran mayoría de las cosas han sido desastrosas. Y pues digamos,
yo creo que es un gobierno que se sostiene de pura salivita, ¿no? De propaganda, pero no hay más, o sea, y por otro lado, la situación económica se está complicando. Toda la bolsa de recursos que habían heredado los gobiernos anteriores, sea tanto el Fondo de Estabilización como los fideicomisos, etcétera, etcétera, eso ya se acabó. Ya prácticamente, y por otro lado están creciendo los gastos en las pensiones, en los proyectos del gobierno. Los ingresos no son lo que se piensa. El proyecto de presupuesto para el próximo año, la ley de ingresos calcula un crecimiento de 3% del PIB. Es completamente irrealizable, está fuera de toda realidad, ¿no? Inclusive con las propias proyecciones del gobierno. El Banco de México dice que la economía va a crecer alrededor del 1.2% el próximo año. Y el gobierno, para cuadrar los números, tomaron un dato del 3% de crecimiento del PIB. Pero sabemos de antemano que eso es completamente fantasía pura, ¿no? Entonces, por lo tanto, no van a recibir los ingresos que calculan ahí y los gastos se van a disparar además. ¿Por qué? Porque además tramposamente en el presupuesto metieron ahí un rubro de contratación de deuda para el pago de intereses. Obviamente, también las tasas de interés van a subir. Hoy subieron en Estados Unidos 0.75, está en 3.25. Eso obliga al Banco de México a subir la tasa de interés. Por lo tanto, el servicio de la deuda del gobierno mexicano también sube. Y si estás hablando de que no vas a lograr los ingresos y que por otro lado los gastos están subiendo y además le estás metiendo más intereses a la deuda y contratando más deuda, pues yo no veo cómo vayan a cuadrar las cifras del próximo año. ¿Cómo se la han sacado hasta ahora? Pues recortando las secretarías, ¿no? Recortando gasto de programas prioritarios. Ya no hay vacunas. A los empleados de la Secretaría de Economía les dijeron, pues ya no hay computadoras, si quieres trabajar con computadora, pues te tienes que comprar la tuya, y así, ¿no? Entonces, el gobierno está raquítico en este momento con capacidades muy limitadas, como dicen muchos, está prácticamente en los huesos, y peor todavía nos ofrecen una pobreza franciscana, ¿no? Pobreza franciscana, pues ¿en qué va a acabar todo esto, no? A ver si no matan al gobierno, ¿no? Sí, yo creo que sí es una decisión bastante complicada, una situación muy, muy complicada, ¿no? La que se viene hacia adelante. En fin. Bueno, y aparte el tiempo de recuperación ahí del COVID. Muchas gracias, Alfonso, por tus comentarios, por tu exposición. Por supuesto. No, de nada. Muchas gracias. De nada. Muchísimas gracias, Alfonso. Gracias, José Luis, por la participación. Y bueno, pues también recordar a todas las personas que como José Luis trabajan en Pemex o a los actuarios certificados del Colegio Nacional de Actuarios. Con todo gusto, por favor, envíen un mensaje a daniel.lopez@nahuac.mx para validar 1 hora y media de educación continua por la interesante charla de Alfonso. Y bueno, pues este es un tema que está calientito, es muy interesante y bueno, pues habrá que seguir estudiándolo, habrá que seguir viéndolo. Y muchísimas gracias, Alfonso, por la participación. De corazón, lo agradecemos con mucho gusto. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, muy buenas tardes. Hasta luego, gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Bye, bye.